Muy buen día para cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Qué bueno que se dieron la oportunidad de continuar con los estudios de teología, en algunos casos. En otros casos, bienvenidos a este nuevo curso que les ofrecemos de parte del Instituto Filosófico Teológico San Lucas en su campus Chapingo. En esta ocasión, tengo el gusto de introducir esta tan interesante materia. Es parte de la teología dogmática, así llamada escatología. Vamos entonces a iniciar una serie de videos, una serie de temas que tocarán este punto en particular, la cuestión de la escatología. Me parece que, pues lo primero, habrá que tener presente, bueno, ¿y qué es escatología? Hay que tener presente, en primer lugar, que la palabra escatología proviene del griego eschata o escata y se refiere a los últimos momentos. Si ustedes buscan en su Biblia, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 7, versículo 36, nos dice, acuérdate de tu fin, o acuérdate de las cosas últimas, o acuérdate de tus últimos días. Depende mucho la traducción que ustedes puedan tener allá en su Biblia, pero tener presente esto, tiene que ver con lo último, tiene que ver con lo final y sobre todo los días finales. Si bien se refiere en el contexto del libro del Eclesiástico de modo personal, también lo ampliamos de modo en general. Es decir, que va a tocar lo que sucede en los últimos tiempos o en los últimos momentos o al final. Normalmente relacionamos esto como al final de nuestra vida. Este término fue utilizado por primera vez por Abraham Kalof, es un teólogo protestante del siglo XVII. Él escribió una obra en donde se ocupaba de estos temas que, por cierto, pues se refieren a lo final, es decir, muerte, resurrección, juicio, la consumación del mundo. Y bueno, ya como ustedes lo pueden checar allí, si se refiere a esto de las postrimerías o los novísimos, también en el latín se traduce el término eschata o eschatón, se traduce por novísima, y de ahí salen los famosos novísimos que muy probablemente las abuelitas de cada uno de nosotros bien conocieron, que tiene que ver con estos temas que he enumerado: muerte, resurrección, juicio, la consumación del mundo, pero también le podemos añadir obviamente el infierno y el cielo, y también, bueno, qué sucede en el lapso que tenemos desde la muerte hasta la parusía. Bueno, pues la así llamada escatología intermedia, pues ahí entra, entre otros temas, el asunto del famoso purgatorio. Entonces, hemos entendido hasta ahorita que esta palabra es de origen griego y se refiere a los últimos días o el último momento, las cosas últimas, dejémoslo como las cosas últimas. En sus orígenes, entonces, la denominación común y más extendida en la teología, a partir pues de Kalof, fue entender esta materia como de novissimis, es decir, las cosas últimas. Si bien hacia el siglo XIX y el siglo XX sobre todo empezó a ganar terreno más el término escatología. ¿Por qué? Porque esta idea de los novísimos, pues de repente como que se sentía muy atomizada, lo podemos llamar así. Así como cuando ustedes utilizan un atomizador y de repente pues hay una particulita por aquí, otra particulita por allá, como que cada una va distribuyéndose, pero como si no tuvieran relación entre sí, como si no hubiera algo que los englobara, cosa que efectivamente no es así. Entonces, ¿qué vamos a entender por escatología? ¿Qué será esto de la escatología? ¿Por qué? Porque tú te inscribiste en un curso que tocará estos temas. ¿Y de qué tratará? ¿Será a lo mejor una situación apocalíptica? ¿Nos hablará entonces del Armagedón? ¿Nos hablará? ¿De qué nos va a hablar la escatología? Bueno,
Hay que entender entonces por escatología esto. Nos dice Ruiz de la Peña, es una pequeña definición en un librito muy interesante que se llama La Pascua de la Creación. Dice que es el sector de la teología al que le incumbe reflexionar sobre el futuro de la promesa aguardado por la esperanza cristiana. Voy a detenerme un poquito en esta primera definición, sector de la teología, que no se nos olvide que estamos en un curso de teología. Sabemos ahora que la teología es cierto, la ciencia de Dios o el tratado sobre Dios, pero también podríamos decirlo así, el discurso sobre Dios que le incumbe ¿qué cosa? El futuro. Tiene que ver con lo que vendrá, cierto, pero ¿qué es lo que va a venir? La promesa que aguardamos los cristianos. Fíjense qué diferencia está en entender así el futuro, que es un futuro de esperanza, a entenderlo como un futuro que da miedo. Así como de repente aparece ahí en las películas y una que otra por ahí de tono apocalíptico y que habla del juicio final y que habla de una guerra nuclear, se destruye todo, etc. Bueno, en realidad nosotros estamos esperando a Cristo y eso lo voy a decir un poquito más adelante. También entonces podemos definirla como el conjunto de las afirmaciones de fe sobre el destino final del individuo y la transformación última y definitiva de la humanidad y de todo el cosmos operada por Dios. Entonces vean, conjunto de afirmaciones de fe. Recordemos esto, hermanos, la teología parte de la fe. La teología es acto segundo. En primer lugar está lo que creemos. Pero no es un creer, recordemos un poquito de introducción a la teología, no es un creer cada quien, sino es un creer desde la fe cristiana, una fe que se me ha transmitido, que la iglesia me ha transmitido, y entonces tratará la escatología de esas verdades de fe sobre el destino final. Chequemos esto, del individuo. Es cierto que tiene que ver con cada uno de nosotros, pero no solamente o no solo se reduce al individuo. También habla de la transformación última y definitiva de la humanidad. No entenderemos entonces una escatología de modo aislado. Vamos a entender algo comunitario. Todos vamos para allá. El cristiano entiende que eso último que se espera, no nada más lo espera él, lo espera una comunidad, lo espera toda la humanidad. Y además habla de una transformación última y definitiva. Una transformación quiere decir que es un proceso que ya inició, pero que no se queda aquí. Tiene una proyección entonces de definitividad, de plenitud. Y no solo de la humanidad, interesante esto, del cosmos también. La plenitud, la transformación última del cosmos operada por Dios. Es decir, que toda la creación también será renovada, también será restaurada, también será plenificada. Y si entendemos entonces así la escatología, bueno, pues entonces se nos abre un panorama sumamente amplio. Quiere decir entonces que no solo porque trate de lo último, pues ya cuando me esté muriendo, pues ya voy a empezar a pensar en ese tipo de cosas. Absolutamente no. La escatología tiene que ver con nuestro presente. Es decir, lo que viene tiene repercusiones en el presente y viceversa. También lo que nosotros hagamos o decidamos en nuestro presente tendrá repercusiones en el futuro. Recordemos así nada más a ojo de buen cubero el texto de Mateo 25, donde nos dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etc. O no lo hiciste. Y eso tiene repercusiones futuras, tanto de salvación o de condenación. Luego entonces, ¿dónde podemos ubicar la escatología? Bueno, pues en la intersección de la antropología, la doctrina de la creación y la cristología. Allí, donde convergen tanto antropología, es decir, el tratado sobre el hombre, la doctrina de la creación y la cristología. Algunos autores
como es el caso de Luis Ladaria, tiene un libro muy interesante de introducción a la teología y viene un apartadito que trata este tema de la escatología. Él es de la idea, junto con otros, y bueno, ahí yo me cuento también de modo personal, de ubicar este tratado en el contexto más amplio de la así llamada antropología teológica. Obvio que se escucha más con referente al ser humano, pero el ser humano, pues entendido como alguien que está como parte de algo creado. Entonces, es entendido en ese contexto de antropología teológica, ya de modo un poquito más en particular, que tiene que ver con la antropología fundamental, que es teología de la creación y obviamente el discurso sobre el hombre, y también la así llamada antropología teológica especial, que trata más el tema del pecado, y si le queremos poner el apellido original, y la cuestión de la gracia. Entonces, tenemos antropología fundamental, tenemos antropología especial y tenemos escatología. Entonces, serían como 5 grandes apartados que abarca la antropología teológica. ¿Por qué? Porque en el tratado sobre el hombre, pues nos dice quién es el hombre, imagen de Dios. Pero la escatología nos va a consumar y nos dirá el final. Bueno, ese hombre que es imagen de Dios, ¿hacia dónde camina? ¿Cuál es su destino final? ¿Cuál es aquello que Dios ha pensado para todo ser humano? Y también para la creación entera. Bueno, pues de eso entonces tratará la escatología. Vean entonces que su lugar tiene que ver, por lo tanto, con antropología, doctrina de la creación y por supuesto la cristología. Es cristocéntrica la escatología. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que no solo es algo, sino es alguien, pero ahorita no me adelanto. Como en otras áreas de la teología, entonces, no es que haya surgido apenas hasta el siglo XVII todo el contenido teológico de lo que ahora conocemos como escatología. No, o sea, claro que tenemos desde la Biblia, los santos padres, los medievales, claro que tenemos material que tiene que ver con estos puntos que hemos enumerado al principio, pero como tratado único, es cierto que surge a partir del siglo XVII. Entonces, a partir de esa fecha es que sus contenidos se reúnen en un solo tratado. Y antes del Concilio Vaticano II, la escatología era vista como una especie de apéndice. Entendemos un poquito la analogía, ¿no? El apéndice es esa tripita que queda por ahí al final del intestino y que, bueno, pues como está al final, nadie se preocupa de ella, más que cuando se inflama y entonces tenemos una apendicitis y hay que sacarla, ¿no? Pero mientras no delata, ahí está bien. O es más, nadie nos preocupamos. Es cierto que eso también pasó en el desarrollo teológico. Es cierto que mucho tiempo fue relegada y también fue visto como lo último. Así, algo tenemos que mencionar en la teología dogmática, es cierto. Y además, como nos puede pasar a cada uno de nosotros, como trata de las cosas últimas, pues es lo último. ¿Para qué te preocupas ahorita? Todavía falta mucho tiempo. Y entonces hay un abismo enorme entre el más allá y el más acá, como si aquel aspecto no tuviera nada que ver con nosotros. Como pues ya al final ya veremos a ver dónde quedamos, pues entonces mientras vamos dando la vida como nosotros pensamos, como mejor creamos, etcétera. Cosa que para un cristiano absolutamente no es así, o no debería de ser así. Si yo pienso en mi final, así como dice el libro del Eclesiástico, pues entonces entenderé que tendré que orientar mi vida, mi existencia hacia ese final. Es decir, entonces, que debemos de tener presente, por un lado, el designio que tiene Dios sobre el hombre y el mundo. El designio que tiene Dios sobre el hombre y el mundo. Y ese designio ha sido iniciado en la creación y el culmen es Jesucristo. Y esto es importante.
el designio de Dios. Los designios de Dios siempre son salvíficos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la escatología tendrá que ver con la salvación. Tiene que ver con la salvación. Pero por otro lado, también tenemos que tener presente esa consumación de ese designio salvador, que lo tenemos ya ahora, sí, pero lo tenemos no pleno, lo tenemos todavía de modo incipiente, pero algo ya tenemos, tenemos primicias, tenemos un adelanto, pero ese designio salvador tiene que ser plenificado. Entonces vean cómo el designio por excelencia salvífico es Jesucristo. ¿A qué ha venido Jesucristo? Pues ha venido por todos los hombres y por nuestra salvación, dice así el credo, dando lugar a otra rama de la teología que solo la menciono, que es la soteriología. Es decir, tiene que ver la escatología con la salvación de parte de Dios. Vean entonces cómo la escatología nada tiene que ver con una situación de miedo, nada tiene que ver con una situación de desesperación, de angustia, no, tiene que ver con la esperanza. Y además, no cualquier esperanza, la esperanza cristiana. Este apellido, si lo queremos llamar así, cristiano, le va a dar un giro completamente diferente, porque mi esperanza es Jesucristo. Él es el culmen. Es decir que para el cristiano la consumación de los tiempos no es algo. La consumación de los tiempos, la plenificación de los tiempos es alguien. Nuestro eschatón, nuestro designio último es Jesucristo. Él es nuestro eschatón, Él es nuestro reino, Él es nuestro fundamento y también es el contenido de nuestra esperanza. Y esto también es importantísimo, porque esto lo diferencia de otros proyectos de futuro. No me voy a meter mucho en ese tema, solo lo menciono, pero sí debemos de tener presente, a ver, esto de no esperar algo, sino más bien esperar a alguien, eso nos hace entender que es una salvación de tipo personal. ¿Por qué? Porque Jesucristo salva personas. Jesucristo, que es el Salvador en persona, la salvación encarnada, la salvación en persona, ha venido a salvar. Entonces es personal en un doble sentido, porque la salvación la entendemos como una persona o sintetizada en su máxima expresión en Jesucristo, pero también la salvación la podemos nosotros hacer propia también de modo personal. Cuando tú y yo tenemos una relación con Jesucristo, entonces viene la salvación. Y fíjate, es interesante esto porque cuando tú y yo nos ponemos en contacto con el Señor, en los sacramentos, en la oración, en el servicio a los demás, etc., entonces es donde yo me hago presente ese momento de salvación. Entenderemos pues que una manera concreta pues serán los sacramentos, que eso será otro tema muy interesante, pero sí debemos de tener presente que si nuestro Salvador es alguien, es Jesucristo, cada vez que entramos en contacto con ese alguien, entonces somos salvados. Y lo dirá muy bien San Pablo, con esta esperanza hemos sido salvados, porque nuestra esperanza es el Señor, porque el Señor, sobre todo el Señor resucitado, nos dice que ni el pecado ni la muerte tienen sobre el hombre la última palabra. Ahora, la escatología cristiana, como tiene a Cristo como su centro, es mensaje de salvación, como decíamos, si bien obviamente esa salvación, ¿cómo es en lo concreto? Bueno, pues vamos a ir viendo que se han utilizado imágenes. ¿Cómo viene ese futuro? Bueno, pues ya lo verán
en la Biblia, bueno, pues en la Biblia hay diversas imágenes para imaginarse ese futuro. Se imaginará como un banquete, se imaginará como una especie de comida, se imaginará como una ciudad futura, es decir, tendrá muchas imágenes. Pero tengamos presente esto, son imágenes y tú y yo sabemos que la imagen a veces se queda muy corta con la realidad. Sin embargo, no por ese hecho es que sean imágenes falsas. Es cierto que no podemos abarcar todo lo que quisiéramos, o el autor sagrado tampoco abarcará todo lo que él hubiera querido, pero su lenguaje, su imagen será verdadera. Es decir, que ¿podríamos describirlo de otra manera? Seguramente sí. Además, lo que esperamos es una plenitud ya poseída, si bien de modo primigenio. Es algo que ya tenemos. ¿Dónde nos hemos hecho de esa salvación, de ese contacto con Jesús? Pues desde el momento de nuestro bautismo. Desde ahí, de modo incipiente, de modo primigenio, pero en ese momentito nos hacemos de la salvación que Dios ha querido regalarnos en Jesucristo. Es decir que, por eso, una vez más comentamos, la escatología cristiana, esa que nos orienta hacia el futuro, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, que ya lo poseemos. Ya cada uno de nosotros, cuando entramos entonces en esa relación, en ese dinamismo pues de salvación con Jesucristo, estamos cada vez más desarrollando, planificando ese encuentro que tendremos al final con Él. Entendemos, y eso, bueno, aunque todavía no hemos llevado el curso, pero entendemos que la muerte, pues sí, efectivamente será ese final de ese trayecto por este mundo para encontrarnos definitivamente con Cristo. Pero entonces no quiere decir que pues hasta el final me voy a encontrar con Cristo. No, ya me he encontrado con Él. Y cada uno de nosotros seguramente tendrá su propia experiencia con el Señor Jesús, que tendrá, insisto, que madurar, que tendrá que llevarse más adelante. Bien, entonces, haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. La escatología entonces tiene que ver con esa rama de la teología que nos va a decir cuál es el destino final del ser humano. Y entendamos que ese destino final es alguien, es una persona llamada Jesús de Nazaret. Que en Jesús de Nazaret Dios ha querido pronunciar su sí definitivo para la salvación de los hombres. Y que entonces nos dirá cuál es el designio salvífico que se consumará al final de los tiempos y que no solo tiene que ver con un aspecto meramente personal, sino también comunitario, porque es para toda la humanidad y también inclusive algo que involucra a toda la creación. Y bueno, pues de eso se trata. Vamos a entrarle al estudio de las afirmaciones que ha dicho la Iglesia o que dice la Iglesia con respecto de este tema que sin duda ahora en estos tiempos de pandemia pues es como que con mayor razón tomado en cuenta, porque a mucha gente le ocasiona temor esto, la muerte que viene después, yo no lo tenía contemplado. Bueno, hay que decir que para un cristiano ese momento en particular y lo que viene después no debe de ser un momento de temor, debe de ser un momento de encuentro con nuestro Señor. Como dirá también San Pablo en una de sus cartas, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Por tanto, entonces, con esta idea o con estas ideas que hemos planteado brevemente aquí, terminamos esta primera lección o este primer momento de compartir con ustedes acerca de la famosa escatología. Y bueno, claro que también como sacerdote, pues es un gusto compartir también con ustedes lo que el Señor nos ha regalado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe siempre. Y entonces, seguimos en contacto, claro,
primer lugar en la oración, pero también en contacto a través de las redes sociales, en contacto a través de la plataforma que algunos de ustedes ya han manejado muy bien y que también nos han hecho llegar sus trabajos, muy buenos trabajos, y nos estamos viendo. Que tengan entonces muy buen día.